Bienvenidos a nuestra Deep Dive. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en el mundo del reclutamiento, pero no de la forma tradicional. No. Vamos a explorar cómo tres herramientas que, a simple vista, parecen totalmente distintas, pueden unirse para crear un sistema de reclutamiento súper potente. Kaizen, Gemba, inteligencia artificial o AI para abreviar. Exactamente. Y aunque estos conceptos pueden sonar un poco intimidantes al principio, en realidad son más accesibles de lo que se piensa. Totalmente. La idea es desmitificar estas herramientas y mostrar cómo, al combinarlas, podemos crear un proceso de reclutamiento que sea ágil, eficiente y, sobre todo, en constante mejora. Y eso es lo que realmente marca la diferencia en el mundo actual, ¿verdad? Sin duda. Pero antes de entrarnos en la parte práctica, creo que es importante que definamos cada uno de estos conceptos. Empecemos con Kaizen. Vale, Kaizen es una filosofía japonesa, como sabrán, que se centra en la mejora continua. Ajá. Básicamente se trata de identificar y eliminar ineficiencias en cualquier proceso, pero no de golpe, sino paso a paso. Entiendo. Y lo importante es que involucra a todos en la empresa, desde los altos directivos hasta los empleados de primera línea. Es decir, un trabajo en equipo para optimizar los procesos. Exactamente. En el contexto del reclutamiento, Kaizen implica analizar cada etapa del proceso, desde la publicación de la oferta de trabajo hasta la incorporación del nuevo empleado, buscando constantemente maneras de mejorarlo, de hacerlo más eficiente, más rápido, más efectivo. Me gusta esa idea de no conformarse con lo que ya funciona, sino buscar siempre la manera de hacerlo aún mejor. De acuerdo. Pero, ¿cómo encaja Gemba en todo esto? Porque Gemba, por lo que he leído, es algo mucho más práctico, más de ir al grano. Sí, y Gemba también viene de Japón y significa el lugar real. Ajá. En este caso, el lugar real donde ocurre el proceso de reclutamiento. O sea, en vez de analizar el proceso desde una oficina, Gemba nos lleva a la acción, a observar directamente lo que está sucediendo. Exacto. Se trata de ir a la fuente, de hablar con los reclutadores, con los gerentes de contratación, incluso con los propios candidatos. Me gusta. Para entender sus perspectivas, sus dificultades, sus necesidades. Es como ponerse en los zapatos de cada persona involucrada para comprender realmente cómo funciona el proceso, ¿verdad? Exactamente. Y aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial, o IA, como una herramienta clave para analizar toda la información que recolectamos con Kaizen y Gemba. Totalmente. La IA nos permite procesar grandes volúmenes de datos, identificar patrones ocultos y obtener información valiosa que nos ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo la IA puede aportar valor en este contexto? Claro. Imagina que a través de Gemba descubres que muchos candidatos abandonan el proceso de selección en la etapa de la entrevista. Sí, es algo que suele suceder. La IA puede analizar los datos de todos los candidatos que han pasado por ese proceso, incluso de aquellos que abandonaron, y encontrar patrones que a simple vista no son evidentes. O sea, como un detective que busca pistas, Exactamente. para entender por qué los candidatos están yendo. Claro. Por ejemplo, la IA podría descubrir que los candidatos que abandonan suelen tener un determinado perfil profesional o que provienen de una región geográfica específica. Qué interesante. Y con esa información, la empresa podría ajustar su estrategia para evitar la pérdida de talento. Exacto, ese es el poder de la IA, nos ayuda a ver lo que a veces no podemos ver por nosotros mismos. Fascinante. Entonces, tenemos Kaizen para la mejora continua, Gemba para la observación en el terreno e IA para análisis de datos. Así es. Pero, ¿cómo se combinan estas tres herramientas en la práctica para optimizar el reclutamiento? Bueno, imagina una empresa que tiene como objetivo reducir el tiempo que tarda en contratar a un nuevo empleado. Un objetivo bastante común, diría yo. Sí, claro. Aplicando Kaizen, la empresa definiría objetivos específicos y medibles, por ejemplo, reducir el tiempo de contratación en un 20% en los próximos 6 meses. Luego, utilizando Gemba, observarían cada paso del proceso de reclutamiento actual. Por ejemplo, cuánto tiempo se tarda en revisar los currículums, si hay algún cuello de botella en la promoción de las entrevistas, si la experiencia de los candidatos durante el proceso es positiva o negativa. Ya veo. Y toda esa información, recopilada a través de Kaizen y Gemba, se introduce en la IA, la cual analiza los datos para encontrar patrones y tendencias. Por ejemplo, la IA podría identificar que las ofertas de trabajo que utilizan un lenguaje más inclusivo atraen a un mayor número de candidatos cualificados. Qué interesante. O que el uso de chatbots para responder preguntas frecuentes de los candidatos reduce significativamente el tiempo de respuesta. O sea, la IA nos da información para crear soluciones personalizadas. Exactamente. Y lo mejor de todo es que este proceso no es estático, sino que se basa en un ciclo continuo de mejora. ¿Podrías explicar un poco más en Zephyr? Claro.
Una vez que se implementan las mejoras, no se da por terminado el trabajo. Ajá. Tanto Kaizen como Gemba nos animan a seguir observando, a evaluar los resultados, a hacer ajustes, a seguir mejorando. Es un proceso iterativo, ¿no? Exactamente. Y la IA juega un papel crucial en este ciclo, ya que nos proporciona datos en tiempo real para medir el impacto de los cambios y ajustar nuestras estrategias sobre la marcha. Es como tener un tablero de control en tiempo real que nos dice cómo está funcionando nuestro proceso de reclutamiento. Sí, y con esa información podemos hacer los ajustes necesarios para asegurarnos de que estamos en el camino correcto. Me encanta este enfoque tan integral que combina lo mejor de la filosofía japonesa con la potencia de la tecnología. Y lo que más me entusiasma es que ya hay empresas que están cosechando los beneficios de este enfoque. Claro que sí. Hay ejemplos increíbles de empresas que han logrado resultados extraordinarios al combinar Kaizen, Gemba e IA en sus procesos de reclutamiento. ¿Podrías compartir algunos de esos ejemplos con nosotros? Por supuesto. Empecemos con Toyota, una empresa que lleva décadas aplicando Kaizen y Gemba en todos sus procesos, incluyendo el reclutamiento. Toyota, un clásico. Han logrado reducir significativamente los tiempos de contratación y mejorar la calidad de sus contrataciones. Impresionante. ¿Y qué hay de empresas que operan a una escala global, como Amazon? Amazon es un caso fascinante. Utilizan la IA a gran escala para preseleccionar candidatos, lo que les permite procesar un gran volumen de solicitudes de forma rápida y eficiente. Interesante. Además, aplican Gemba en sus centros logísticos para identificar y resolver problemas que afectan la productividad y la seguridad de sus empleados. Es increíble cómo una empresa tan grande como Amazon puede combinar la tecnología con la observación directa para optimizar sus procesos. Exactamente. Y si hablamos de empresas globales, no podemos dejar de mencionar a Unilever. Claro, Unilever es una multinacional enorme. Han implementado un programa de reclutamiento basado en IA y Kaizen a nivel global. Wow. Y han logrado resultados increíbles. Reducción de tiempos de contratación, mayor diversidad en sus equipos y un proceso de selección más justo y transparente. Estos ejemplos demuestran que este enfoque no es solo para grandes empresas. No, para nada. Se puede adaptar a cualquier tipo de empresa sin importar su tamaño o sector. Así es. Y hay muchos otros casos de éxito que podríamos mencionar. Por ejemplo, General Electric, que utiliza Gemba e IA para predecir la retención del talento, o la industria de la salud, que está utilizando este enfoque para reclutar personal médico de forma más eficiente. Es realmente inspirador ver cómo estas empresas están utilizando la combinación de Kaizen, Gemba e IA para transformar sus procesos de reclutamiento. Pero me imagino que nuestros oyentes estarán preguntando, ¿cuáles son los beneficios tangibles? exacto, ¿cuáles son los resultados concretos que se pueden esperar al implementar este enfoque? Esa es una pregunta clave. Y la respuesta es que los beneficios son numerosos y significativos. Me encantaría profundizar en esos beneficios. Perfecto. Pero creo que vamos a necesitar una pausa antes de continuar. De acuerdo. Volvemos en un momento para desentrañar las ventajas de este tridente del reclutamiento moderno. Volvemos entonces. ¿Listos para profundizar en esos beneficios? Improvida a estos. Y creo que por dónde debemos empezar es por el tiempo, ¿no? Porque al final el tiempo es oro. Y en el mundo empresarial, ya sabes, la velocidad es clave. Cómo este enfoque, esta combinación de Kaizen, Gemba y IA impacta en los tiempos de contratación. Bueno, uno de los beneficios más notables y que las empresas valoran muchísimo es precisamente la reducción del tiempo de contratación. Estamos hablando de que algunas empresas han logrado reducir hasta un 40% del tiempo que tardan en cubrir una vacante. 40%, eso es, wow, es una barbaridad. Es una reducción enorme. O sea, si antes tardaban, digamos, 2 meses en contratar a alguien, ahora podrían hacerlo en la mitad de tiempo. Exactamente. Y eso en un mercado laboral tan competitivo como el actual, donde el talento escasea y las empresas se pelean por los mejores candidatos, puede ser una ventaja decisiva. Sin duda. Pero claro, surge una pregunta, ¿no? Contratar más rápido significa sacrificar la calidad, porque al final no se trata solo de velocidad, sino de encontrar a la persona adecuada para el puesto. Claro, y esa es una preocupación muy válida. Pero lo interesante de este enfoque es que no se trata solo de velocidad, sino también de precisión. Al combinar la observación directa de Gemba con el análisis de datos de la IA, las empresas pueden identificar con mucha más claridad qué habilidades y características son realmente importantes para el éxito en un puesto específico. Entiendo, es como un filtro mucho más fino, ¿no? Exacto. Y esto les permite crear perfiles de candidatos mucho más ajustados a sus necesidades y atraer talento que realmente encaje con la cultura y los objetivos de la empresa. No se trata de contratar al primero que llega, sino al que mejor se adapta. O sea, no solo se trata de llenar vacantes rápidamente, sino de encontrar el candidato ideal. Exacto.
Y esto, por supuesto, tiene un impacto directo en la productividad, en el rendimiento del equipo, en los resultados de la empresa. Se estima que la combinación de Kaizen, Gemba e IA puede mejorar la calidad de las contrataciones en un 30%. ¡Wow! Un 30%, eso es una mejora considerable. Y hablando de mejoras, no podemos olvidar el impacto económico, ¿verdad? Porque al final todo esto se traduce en dinero. Este enfoque puede ayudar a las empresas a reducir costes. Por supuesto, la optimización del proceso de reclutamiento tiene un impacto directo en la reducción de costes. Piensa en todo el tiempo y los recursos que se invierten en la publicación de ofertas de trabajo, en la selección de currículums, en la realización de entrevistas. Y es un proceso que puede ser bastante largo y costoso. Exacto. Al automatizar tareas repetitivas con la IA y eliminar ineficiencias con Kaizen y Gemba, las empresas pueden reducir hasta un 25% los costes asociados al reclutamiento. Un 25%, eso es una cifra significativa. Menos tiempo, mejor calidad, menos costes. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Bueno, los beneficios son reales y muchas empresas ya lo están experimentando. Pero creo que es importante destacar que este enfoque no solo beneficia a la empresa, sino también a los candidatos. Es un punto importante que a veces se olvida, ¿no? Tendemos a centrarnos tanto en las necesidades de la empresa que nos olvidamos de la experiencia del candidato. Sí, y es fundamental tener en cuenta que el proceso de reclutamiento debe ser una experiencia positiva para el candidato, incluso si al final no es seleccionado para el puesto. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, ¿cómo este enfoque puede ayudar a mejorar la experiencia del candidato? Bueno, al optimizar el proceso de reclutamiento se reduce la fricción, se eliminan los obstáculos y se crea una experiencia mucho más fluida y transparente para el candidato. Por ejemplo. Por ejemplo, la IA puede utilizarse para proporcionar respuestas instantáneas a las preguntas más frecuentes de los candidatos o para guiarlos a través del proceso de solicitud de forma más intuitiva. Y Gemba puede ayudar a identificar puntos débiles en el proceso que generan frustración, como largos tiempos de espera o falta de comunicación. Claro, son detalles que pueden marcar la diferencia en la percepción que el candidato tiene de la empresa. Exactamente. Un proceso de selección más ágil y transparente transmite una imagen mucho más profesional y atractiva para los candidatos. Sin duda. Y no olvidemos que en la era digital, la experiencia del candidato puede tener un gran impacto en la reputación de una empresa. Totalmente. Los candidatos insatisfechos no dudan en compartir sus malas experiencias en redes sociales y plataformas de opinión, lo que puede afectar negativamente a la imagen de marca de la empresa. Es cierto, hoy en día la experiencia del candidato es tan importante como la experiencia del cliente. Exacto. Y creo que ya que hemos hablado de los beneficios, sería interesante adentrarnos un poco más en las 4 etapas de este proceso de optimización que mencionábamos al principio. ¿Te parece? Me parece perfecto. Empecemos por la etapa preliminar, la fase inicial. ¿Cuáles son los pasos clave que las empresas deben tomar en esta etapa? Bueno, la etapa preliminar es fundamental para sentar las bases de todo el proceso de optimización. Lo primero y más importante es definir claramente los objetivos. ¿Qué queremos mejorar? Reducir el tiempo de contratación, aumentar la calidad de los candidatos, mejorar la experiencia del candidato. Claro, sin objetivos claros. Es como navegar sin rumbo, ¿no? Exactamente. Y aquí es donde entra en juego Kaizen, proporcionando un marco para la mejora continua y ayudándonos a definir las métricas que vamos a utilizar para evaluar el progreso. O sea, no se trata solo de decir queremos mejorar, sino de establecer objetivos específicos y medibles. Exacto. Y para poder medir el progreso necesitamos datos. Y aquí es donde Gemba cobra protagonismo. Debemos observar el proceso de reclutamiento tal como se desarrolla en la realidad, hablando con las personas involucradas, identificando los puntos débiles, los cuellos de botella, las áreas de mejora. Es como hacer una radiografía del proceso para ver qué funciona y qué no. Exactamente. Y una vez que tenemos una visión clara de la situación actual, la IA puede ayudarnos a analizar la información recopilada e identificar patrones y tendencias que a simple vista podrían pasar desapercibidos. Por ejemplo, la IA puede analizar los currículums de los candidatos exitosos para identificar patrones en sus trayectorias profesionales o en las habilidades que poseen. O sea, la IA nos ayuda a encontrar información valiosa escondida entre montañas de datos. Exacto. Y con esa información podemos ajustar los criterios de selección, mejorar las ofertas de trabajo, optimizar el proceso en general. Ya veo. Entonces, la etapa preliminar consiste en definir los objetivos, observar el proceso con Gemba y analizar los datos con IA. Sí, esa es la base sobre la que vamos a construir todo el proceso de optimización. Y una vez que tenemos esa base sólida, podemos pasar a la siguiente etapa, la identificación de problemas. Aquí es donde nos ponemos el sombrero de detective, ¿verdad?
Sí, pero es importante basar nuestra investigación en datos y en lo que observamos en Gemba. No se trata de hacer suposiciones, sino de identificar los problemas reales que están afectando la eficiencia del proceso de reclutamiento. Es decir, no nos limitamos a decir creo que el problema es este, sino que vamos al terreno y comprobamos si realmente es así. Exactamente. Y la IA puede ser una herramienta muy útil en esta etapa, ya que nos permite analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones que a simple vista podrían pasar desapercibidos. Por ejemplo, la IA podría detectar que hay una alta tasa de abandono de candidatos en una determinada fase del proceso, lo que nos indicaría que hay un problema que debemos investigar. Exacto. Y no solo eso, la IA también puede ayudarnos a priorizar los problemas, a identificar cuáles son los que tienen un mayor impacto en el proceso y que por lo tanto deberíamos abordar primero. Es como tener un mapa que nos indica dónde están los puntos débiles del proceso y cómo podemos optimizarlos. Y una vez que hemos identificado los problemas, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es el análisis y la propuesta de soluciones. Aquí es donde la creatividad y la innovación entran en juego. Debemos buscar soluciones que sean viables, que se puedan implementar en la práctica y que realmente aborden las causas raíz de los problemas. Claro, no se trata solo de aplicar parches, sino de encontrar soluciones que resuelvan el problema de raíz. Exactamente. Y aquí herramientas como el diagrama de Ishikawa, que se utiliza en Kaizen, pueden ser muy útiles para identificar las causas raíz de los problemas y encontrar soluciones que ataquen el problema desde su origen. El diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de espina de pescado, ¿verdad? Sí, es una herramienta visual que nos ayuda a descomponer un problema en sus diferentes causas. Por ejemplo, imagina que el problema es la alta tasa de abandono de candidatos en la fase de entrevista. Ajá. El diagrama de Ishikawa nos ayudaría a identificar las posibles causas de este problema. Falta de información clara sobre el puesto, proceso de entrevista demasiado largo, preguntas inadecuadas, falta de feedback a los candidatos. Entiendo. Es como un mapa mental que nos ayuda a organizar nuestras ideas y a ver el problema desde diferentes perspectivas. Exactamente. Y una vez que hemos identificado las posibles causas del problema, podemos empezar a buscar soluciones que las aborden de forma específica. Y aquí la IA puede ser de gran ayuda, ¿verdad? Por supuesto. La IA puede ayudarnos a explorar diferentes opciones, a simular escenarios, a analizar el impacto potencial de cada solución. Es como tener un laboratorio virtual donde podemos experimentar con diferentes estrategias antes de implementarlas en la vida real. Interesante. O sea, la IA no solo nos ayuda a analizar el problema, sino que también nos da herramientas para encontrar soluciones. Exacto. Y no solo eso, la IA también puede ayudarnos a automatizar tareas como la preselección de candidatos, la optimización de anuncios de empleo e incluso la programación de entrevistas. Liberando a los reclutadores para que se centren en tareas que requieren un toque humano. Exactamente. Tareas como la construcción de relaciones con los candidatos, la evaluación de sus habilidades blandas, la toma de decisiones estratégicas. ¡Fantástico! Entonces, tenemos la etapa preliminar, la identificación de problemas, el análisis y propuesta de soluciones. ¿Y cuál es la última etapa? La última etapa es la implementación de las soluciones. Aquí es donde la teoría se pone en práctica. Pero es crucial recordar que la implementación no es el final del proceso, sino el comienzo de una nueva etapa de mejora continua. Es decir, no se trata solo de implementar las soluciones y olvidarnos del tema. Tenemos que monitorizar el impacto de los cambios y estar preparados para hacer ajustes. Exactamente. Y aquí Gemba vuelve a ser fundamental. Tenemos que volver al lugar donde se realiza el trabajo para observar cómo funcionan las soluciones en la práctica, si están teniendo el efecto deseado, si hay algún problema que no habíamos previsto. Es como un ciclo de feedback constante, ¿no? Implementar, observar, ajustar, volver a implementar. Exacto. Y la IA puede ser de gran ayuda en este ciclo, ya que nos permite recopilar datos en tiempo real sobre el impacto de los cambios y ajustar los algoritmos para optimizar los resultados. Es como tener un piloto automático que nos ayuda a mantener el rumbo hacia la mejora continua. Exactamente. Y a medida que vamos implementando y ajustando las soluciones, también es importante documentar todo el proceso, los problemas que hemos encontrado, las soluciones que hemos implementado, los resultados que hemos obtenido. Es como escribir la historia de nuestro viaje de optimización para que podamos aprender de nuestros éxitos y errores. Exactamente. Y esa historia nos sirve para estandarizar las mejores prácticas, para asegurarnos de que los aprendizajes que hemos adquirido se apliquen de forma sistemática en el futuro. O sea, no se trata solo de mejorar una vez, sino de crear un sistema que nos permita mejorar de forma continua. Exactamente.
Y la IA puede ser una gran aliada en esta etapa, ya que nos permite generar informes detallados sobre el proceso de reclutamiento, que nos sirven para tomar decisiones estratégicas y para seguir optimizando el proceso. Es como tener un GPS que nos indica el camino hacia la excelencia en el reclutamiento. Realmente me ha impresionado este enfoque, esta combinación de Kaizen, Gemba e IA. Y lo mejor de todo es que no carece algo inalcanzable, ¿verdad? No, para nada. Es un enfoque que se puede adaptar a cualquier tipo de empresa, sin importar su tamaño o sector. ¿Y tienes algunos ejemplos de empresas que ya lo están implementando con éxito? Por supuesto. De hecho, ya hemos mencionado algunos. Toyota, Amazon, Unilever. Son empresas que están a la vanguardia en la aplicación de este enfoque y que están obteniendo resultados increíbles. Me encantaría conocer más detalles sobre cómo lo están haciendo. Claro, retomando la conversación sobre los beneficios, mencionábamos la reducción en los tiempos de contratación, ¿verdad? Sí, me acuerdo que algunas empresas habían logrado reducir el tiempo hasta en un 40%. Increíble. Exacto. Una mejora significativa, sobre todo cuando se busca talento en un mercado tan competido. Totalmente. Pero también hablamos de que no se trata solo de ser rápidos, sino de encontrar al candidato ideal, ¿no? Por supuesto, y este enfoque, con la ayuda de la IA y Gemba, te permite hacer justo eso. Analizando datos, viendo que funciona en la práctica, las empresas pueden determinar qué habilidades y características realmente son claves para un puesto. O sea, no solo se trata de llenar el puesto rápido, sino de que la persona que entre realmente tenga lo necesario para triunfar. Exacto. Se estima que con este enfoque se puede mejorar la calidad de las contrataciones hasta en un 30%. Wow, un 30% no es poca cosa. Equipos más eficientes, mejor productividad, resultados palpables para la empresa. Precisamente. Y por supuesto también hay que considerar el impacto en los costes. Claro, al final del día también hay que cuidar el bolsillo. Sin duda. Y optimizando el proceso, como decíamos antes, se pueden reducir los costes asociados al reclutamiento. Me acuerdo que mencionaste una reducción de hasta un 25%. Sí, y eso sin sacrificar la calidad. Al contrario, lo aumentamos. Menos tiempo, mejor calidad, menos costes. Una combinación ganadora. Paques que sí. Pero no nos olvidemos de los candidatos. Ellos también son parte importante del proceso. Totalmente de acuerdo. Muchas veces nos enfocamos tanto en las necesidades de la empresa que olvidamos que el proceso de reclutamiento también debe ser una buena experiencia para el candidato. Exacto. Incluso si al final no son seleccionados, es importante que se lleven una buena impresión. Claro, y la IA y Gemba nos ayudan a lograrlo. La IA automatizando tareas repetitivas, haciendo el proceso más fluido. Y Gemba ayudando a identificar esos puntos débiles, esas cosas que generan frustración en los candidatos. Como por ejemplo, largos tiempos de espera o falta de comunicación. Exactamente. Detalles que pueden parecer pequeños, pero que al final impactan la percepción que tiene el candidato de la empresa. Totalmente. Hoy en día, la reputación online es fundamental para cualquier empresa, y una mala experiencia en un proceso de selección puede tener un impacto negativo considerable. Sin duda. Y si bien es importante hablar de las herramientas, creo que lo fundamental aquí es el cambio de mentalidad, esa búsqueda constante de la mejora. O sea, no se trata solo de aplicar Kaizen, Gemba y IA de forma puntual, sino de integrarlos en la cultura de la empresa. Exacto. Que todos en la empresa estén involucrados en buscar la excelencia, en optimizar procesos, en mejorar continuamente. Y eso, al final, se traduce en una empresa más competitiva, más eficiente, más atractiva para el talento. Sin duda. La tecnología es una herramienta poderosa, pero al final son las personas las que hacen que las cosas sucedan. Me encantó explorar este tema contigo. Creo que nuestros oyentes ahora tienen una visión mucho más clara de cómo usar Kaizen, Gemba e EA para optimizar sus procesos de reclutamiento. Me alegra escuchar eso. Espero que la información sea útil y motive a las empresas a buscar nuevas formas de atraer y retener talento. Y a ti, querido oyente, te invitamos a poner en práctica estos conceptos. Analiza tu proceso de reclutamiento, identifica las áreas de mejora y no tengas miedo de experimentar con nuevas herramientas y estrategias. Recuerda, la clave está en la mejora continua, en buscar la excelencia en cada paso del camino. El talento está ahí fuera, esperando ser descubierto. Con las herramientas adecuadas y una mentalidad abierta a la innovación, puedes construir un equipo de alto rendimiento que te lleve al éxito. Hasta la próxima y mucho éxito en tus procesos de reclutamiento. Hasta la próxima.